La doctrina de Jesucristo, la doctrina del Hijo de Dios. Acordémonos cuando comenzábamos nuestro curso de teología sistemática y nos preguntábamos, ¿cuál es el objetivo que tenemos en cuanto al estudio de la teología sistemática? ¿Para qué estudiamos teología? ¿Para qué estudiamos teología sistemática? Y decíamos, teología es como su nombre lo indica, la palabra, el estudio de teología, el estudio de Dios. Entonces el objeto de estudio de teología es Dios mismo. Cuando decíamos el objeto de estudio de la teología es Dios, lo que queremos es preguntarnos y hasta donde podamos, según la revelación de ese mismo Dios, preguntarnos, ¿quién es Dios? ¿Cuáles son sus obras y cuál es su voluntad? ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus obras y cuál es su voluntad? Esta nueva materia que es la doctrina de Jesucristo tiene precisamente ese mismo objetivo. Preguntarnos y responder quién es Dios, cuáles son sus obras de Dios nuestro Señor y cuál es su voluntad, pero enfocados en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vamos a enfocarnos, a concentrarnos en la persona del Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, para continuar respondiéndonos esa misma pregunta. La pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a continuar enfocados en esa misma cuestión y en esa misma respuesta, pero ahora limitando o delimitando nuestro estudio de Dios a la persona del Hijo. Y continuaremos luego exactamente haciendo lo mismo con la persona del Espíritu Santo. No es que hayamos visto anteriormente exclusivamente la doctrina del Padre, porque tanto Hijo como el Espíritu Santo y el Padre, las tres personas son Dios, un solo Dios. De tal manera que cuando veíamos la doctrina de Dios o la teología propiamente dicha, no nos limitábamos al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, sino que tomábamos a Dios como lo que es, un solo Dios, pero en tres personas. Esta vez nos vamos a enfocar en una de esas personas, que es el Hijo, y luego en la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Vamos un momento a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y leamos versículos 15 al 19. Mateo capítulo 16. Gracias. Bueno, gracias. Mateo capítulo 16, versículos 15 al 19. Alguien léalo, por favor. Alguien lea con buena ortografía, como así. ¿15 al 16? 15 al 19, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 15 al 19. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí, por favor, por ahora. Entonces, fíjense la pregunta. ¿Quién es el que hace la pregunta al Señor? Jesús. Él les dice, ¿vosotros quién decís que soy yo? Es la gran pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? Y en este caso, Cristo limita la pregunta, ¿quién es Dios?, exclusivamente o puntual o delimitadamente a la persona del Hijo. ¿Quién soy yo? La respuesta de Pedro es, ¿tú eres Él? Cristo, el Hijo de Dios viviente. Siga leyendo, hermano, por favor. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues no, ¿quién puede revelar al Hijo? El Padre. Pero cuando veíamos la doctrina de Dios completa y veíamos la Santísima Trinidad, decíamos también que el ministerio, o la tarea, o la economía, o el trabajo, o la obra del Espíritu Santo es revelar ¿a quién? A Cristo. Sin embargo, Cristo dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre. Claro, ¿eso se contradice a que el Espíritu Santo es el que revela a Cristo? No, lo que está diciendo es que
por otro lado, que el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona, tampoco, sino que el Padre por medio del Espíritu Santo revela al Hijo. Siga leyendo, hermano, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hijo dice, nadie puede revelarme a mí, sino solamente Él. Padre. Con lo que está diciendo el Hijo, es que el Hijo es Dios, así como también el Padre es Dios. Porque ninguno que sea inferior al Hijo puede revelar al mismo Hijo, sino que el único que lo puede revelar es otro igual a Él. ¿Me doy a entender? Con eso el Hijo está diciendo, yo soy Dios. Ninguno que sea inferior a Dios puede revelar o enseñar a Dios. Nosotros como tal no enseñamos quién es Dios. Nosotros decimos y repetimos lo que Dios nos enseña quién es Dios nuestro Señor. Porque nosotros no enseñamos de la manera que como que nosotros somos los que lo conocemos a Él solamente como Él es, de tal manera que nadie más lo puede conocer como Él es, y algo de lo que conocemos como Él es se lo podemos dar a otro. No, eso solamente lo puede hacer Dios, que solamente Él se conoce como Él es, de tal manera que Él se conoce a sí mismo como nadie más lo puede conocer, y por lo tanto lo que conocemos de Él es lo que Él en su misericordia nos quiere dar. Es lo que el Hijo está diciendo. Tú, Pedro, me conoces a mí hasta cierto punto, pero no porque tú u otro como tú te lo haya enseñado, te lo haya revelado, sino solamente el Padre. Y entonces yo que soy el Cristo, porque eso es lo que dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a verlo más adelante, pero estos son dos títulos que dan cuenta precisamente de que Jesús es Dios. Ya que soy yo, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, aquel Hijo del Padre, al cual solamente el Padre puede dar a conocer, pues, tú eres Pedro, yo soy el que digo quién eres tú. El Hijo entonces es aquel que tiene la legitimidad y la autoridad de llamarle a las cosas como son. Y ningún otro puede llamar a las cosas como son real y verdaderamente, hablando de manera legítima y real, sin mentira, sino solamente el Hijo. Lo que el Hijo llama, esto es, eso es, y lo que otro llama, con respecto a lo que el Hijo llama, llamándolo de otra manera, es mentira. El Hijo es el denominador de las cosas. Tú eres Pedro. Nosotros somos lo que Cristo dice que somos. Todo en la vida es lo que Cristo dice que es. De esa manera el Hijo está diciendo, yo soy como Dios, o soy Dios mejor, o soy igual a Dios mejor. Porque solamente Dios es el que tiene el derecho de juzgarlo todo, es decir, de llamar las cosas por su nombre. Ciertamente el Hijo había dicho, todo juicio se lo ha entregado el Padre al Hijo. Lo que está haciendo aquí el Hijo es juzgando, diciendo, tú eres Pedro, yo te juzgo, es decir, yo te denomino, es decir, yo según mi ley digo lo que tú eres. Tú eres Pedro. Siga leyendo, hermano, por favor, versículo 18. ¿18 o 19? 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Claro, en el original, cuando Jesús dice esta roca, ¿quién es esta? Él mismo, Jesucristo. Claro, cuando dice esta roca no está hablando de Pedro, sino de Él. Entonces, primeramente, ciertamente, Jesús es aquel, Cristo y el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo ha dicho Pedro? No, porque se lo ha dicho Él, Padre, el cual se lo ha revelado a Pedro. Por lo tanto, el Hijo el Hijo es igual al Padre, porque nadie más lo puede dar a conocer sino solamente el Padre. Luego, el Hijo es el que llama las cosas como son. A ti te digo, Pedro. Y luego, sobre Cristo está edificado todo lo demás. Ahora, aquí hay algo interesante, hermano. Mire, cuando dice nuestro Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Con respecto a Cristo, Sí. con respecto al Hijo de es su cuerpo.
Iglesia se refiere a la congregación de todo aquello que está alrededor de Cristo. La congregación de todo aquello, de todos aquellos que están alrededor de Cristo. Ahora, vamos un momento a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Sin perder el Mateo. Sí, sin perder Mateo capítulo 16. Efesios capítulo 1. Pablo viene hablando del plan de Dios, el plan eterno para fundar su reino. El plan eterno de Dios de fundar su reino. Y lo que vamos a leer se refiere al plan de Dios entonces para fundar su reino con respecto al Hijo. El plan de Dios para fundar su reino y ese plan con respecto al Hijo. Entonces el versículo 10. Alguien léalo por favor. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, aquí está Cristo. Dice, el plan de Dios eterno es reunir todas las cosas en Cristo. Mire por ejemplo esto. En las familias se da una situación particular, en las familias de inmigrantes. Cuando el inmigrante vuelve a su tierra de origen y causa tanta sensación ese regreso, ese inmigrante, que la familia se reúne alrededor de él. Otra situación. Cuando una persona de esa familia es tan influyente y querida que para celebrar un acontecimiento de esa persona, toda la familia se reúne alrededor de él. De otra manera están todos dispersos. ¿Me voy a entender? Que el abuelo de la familia cumplió 130 años. Y sus hijos y bisnietos y tataranietos y hermanos y hasta los padres de ese abuelo nunca se juntan para nada, pero como cumple 130 años, están todos reunidos en torno a él. El plan de Dios en la fundación de su reino con respecto al Hijo es que su reino esté congregado alrededor del Hijo, alrededor de Cristo. ¿Me voy a entender? ¿Cómo era la situación local en cuanto a la distribución y en cuanto a cómo vivían el pueblo de Dios al salir de Egipto y estaban en un campamento en el desierto? ¿Cómo estaban reunidos ellos? ¿Recuerdan que eran 12 tribus? Y entonces habían 3 tribus al oriente, 3 tribus, o al revés, al oriente, 3 al occidente, 3 tribus al norte y 3 tribus al sur, y congregados todos, y en el centro, ¿qué cosa? El tabernáculo, y en el centro del tabernáculo, el lugar santísimo, que es la morada de Dios nuestro Señor, y su pueblo alrededor. Y en el libro de Apocalipsis nos cuenta Juan, y dice, vi el trono de Dios, y alrededor del trono de Dios una multitud, una inmensidad, y 12 ancianos alrededor del trono, y una multitud de ángeles, y unos seres vivientes, y una multitud de gente de todo pueblo, lengua, raza y nación, todos alrededor de nuestro Señor. Entonces, en la fundación de su reino, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo fundan un reino, es decir, fundan una esfera de influencia y de gobierno y de dominio y de poder y de autoridad. Dice Pablo que el Padre quiere que el Hijo, Cristo, sea el centro de todo y que alrededor de Él se congregue todo lo demás. ¿Me voy a entender? Eso lo dice en el versículo, Efesios capítulo 1, versículo 10. Que eso ha de suceder, ¿cuándo?
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que comienza a cumplirse ¿desde cuándo? Si vamos a 1 de Corintios, capítulo 10, sin perder Efesios y sin perder Mateo. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11. 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos, es decir, el telema, el teleo, el cumplimiento a donde ha de llegar en nosotros, dice Pablo ahí en el siglo I después de Cristo. Claro, porque con la venida de ese Cristo. Con la venida de Él, comienzan a cumplirse los tiempos, los siglos de reunir todas las cosas alrededor del Hijo, de Cristo, ¿me va a entender? Es decir, comienza a cumplirse de una manera ahora como un pivot, a cambiar de ritmo, a profundizar, a hacerse más intenso el establecimiento del reino de Dios, el cual ha planeado para que su Hijo sea el centro de todo lo demás. Entonces, volviendo a Efesios capítulo 1, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos habría de reunir ¿qué cosas? Ahora la pregunta. Todas las cosas. ¿Qué cosas estaban reunidas alrededor de Cristo? ¿Qué cosas estaban reunidas alrededor de Cristo? Cuando el pueblo salió de la servidumbre y la esclavitud y estaban en el desierto, ¿qué cosas estaban reunidas alrededor? Todas. Las cosas que estaban alrededor eran representación de todas las cosas. Alguien podría decir, no todas, era solamente Israel. Ajá. ¿Y qué es Israel? ¿No son las primicias de las naciones? ¿Me dio a entender? No, pero era solamente gente, no estaban los ángeles. Ah, ¿y qué querían decir los dos angelitos o querubines que estaban sobre el propiciatorio del arca o sobre la tapa del arca? Representación de los querubines que están alrededor de nuestro Señor. Y eso lo vemos nosotros en el libro de Apocalipsis. Y es lo que Pablo está anunciando ya. Que ese es el plan de Dios en cuanto a su reino, que es establecer su reino. Y ese reino para con Cristo es que el Hijo de Dios, Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sea el centro de ese reino. Es decir, que Cristo sea el Rey. Entonces, de reunir todas las cosas en Cristo, ¿cuáles cosas? Son todas. Siga, hermano, leyendo el versículo 10, por favor. De Efesios capítulo 1, Efesios 1:10. ¿Cuáles son las cosas que el Padre, que Dios mismo reúne alrededor de Cristo? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¡Wow! Las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra. Es decir, ¿qué cosas? Todas. En el campamento, entonces, en el desierto, habían ángeles, estaban las tribus alrededor, había oro, había plata, había madera, habían animales, habían plantas, habían granadas, habían flores, había bronce, y las actividades que se hacían en el campamento, es decir, actividades de carácter exclusivamente ritual, como actividades de tipo familiar, como actividades de tipo militar, porque cuando se levantaba la nube y se movía, entonces todos sabían y tenían que levantar sus cositas y moverse también. ¿Me voy a entender? Toda actividad, el descanso que se hacía también alrededor de Cristo, el día sábado o el séptimo día o el día del reposo. Las festividades que se hacían también, la educación de los hijos y la dedicación de los hijos, absolutamente todo. Planear la guerra y planear la paz, todo alrededor de Cristo nuestro Señor. El comercio, el trabajo, el reunir el maná, todo, el casarse y hasta el divorciarse y hasta el juzgar a las personas y el apedrearlas,
y hasta el perdonar y reconciliarse, absolutamente todo alrededor de Cristo nuestro Señor, porque esa es la voluntad de Dios de su reino. La voluntad de Dios de su reino, cuando se refiere a su reino, entonces no es solamente la iglesia, hablando de la iglesia en términos locales como la iglesia local, o como el término que hemos usado, la iglesia corporativa, sino todas las cosas que están en el cielo y en la tierra que estén alrededor de Cristo. Y como termina diciendo, así las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿Qué más? El versículo 10, por favor. El 11 sería, hermano. Aún en él. Leamos otra vez el versículo 10 completo. Sí, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, saltemos al versículo 22, que no podemos estudiar todo de Efesios capítulo 1, que se refiere a eso, pero por ahora saltemos al versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces, todas las cosas están alrededor de Cristo, no en el sentido que Cristo es usado por todas las cosas, sino que las cosas son usadas por Cristo, porque todo está sometido bajo sus pies. ¿No debe entender? Ese es Cristo. Cuando Cristo le pregunta a Pedro, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ese es el Cristo, el que vino a reunir absolutamente todas las cosas bajo sus pies, las que están en el cielo, como en la tierra, en el cumplimiento de los tiempos. Entonces, versículo 22, sometió todas las cosas debajo de sus pies, y es la cabeza de todas las cosas a la iglesia. Ahora, claro, la iglesia entonces se refiere ¿a qué? A la reunión de personas, a la congregación. Pero en la congregación hay personas, o sea, está congregado el universo entero alrededor de Cristo. Y ya se dijo, todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Pero en la congregación de todas las cosas hay personas, para que las personas tomen un asiento de autoridad y de poder y de dominio especial con Cristo. Fíjese, con cuidadísima atención, atendamos a lo siguiente. Por un lado, Cristo es el centro y la cabeza y el que reúne todo debajo de sus pies. Por el otro lado, ese poder de Cristo al someter y poner todas las cosas bajo sus pies se ejercita, lo ejerce nuestro Señor, poniendo a la iglesia en autoridad sobre las cosas, sin que la iglesia sea el centro y la que está con los pies sobre todas las cosas, pero sí como instrumento de poder de Cristo. ¿Les doy a entender? Como instrumento de poder de ese Cristo. No como el poder de Cristo. La iglesia no es el poder de Cristo. No igual a Cristo. La iglesia no es igual a Cristo. No la que somete todas las cosas bajo sus pies de ella. Es Cristo el que somete todo bajo sus pies. Pero la iglesia cumple un papel fundamental en la autoridad que tiene Cristo sobre todas las cosas alrededor de él. Es lo que dice el versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él lo llena todo. Cristo lo llena todo. Él trae así todas las cosas, pero no para permanecer alejado y separado de las cosas, sino para llenar todas las cosas. Y la iglesia es su cuerpo. Entonces, regresando a Mateo capítulo, donde comenzamos a leer, capítulo 16 y versículos 15 al 19, estábamos en el versículo 18. Yo también te digo que tú eres, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjese que aquí cambia el símbolo. El símbolo que usa Pablo allá, en Efesios capítulo 1, es el símbolo del campamento de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que todas las cosas están alrededor de. El símbolo que usa Cristo aquí es como de un edificio.
Cristo es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre Cristo están edificadas todas las cosas. Todo el universo está edificado sobre Cristo. O pongámoslo de otra manera. Todo lo que Cristo congrega alrededor de Él está edificado sobre Él. Todo lo que Cristo congregó y viene congregando desde el cumplimiento de los tiempos hasta la consumación del cumplimiento de los tiempos. ¿Y cuándo es la consumación del cumplimiento de los tiempos? Dice Pablo, el último enemigo a vencer es la muerte. Esa es la consumación. La consumación de los tiempos escatológicos es la resurrección. Cristo viene congregando, reuniendo todas las cosas alrededor suyo, o como un edificio, poniéndolo todo, edificándolo todo sobre la roca que es Él. Ese es Cristo, ese es nuestro Señor. Cuando estudiamos entonces a Cristo, que es lo que estamos haciendo hoy el Hijo, tenemos que estudiar también, verlo a la luz de lo que hace el Padre, de lo que hace el Espíritu Santo, y a la luz de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen con todo en la iglesia. Porque el estudio tiene que ser sistemático, el estudio tiene que ser integral. En la mentalidad pagana, uno puede tomar una cosa de la creación y sacarla del universo y ponerla independiente del universo y estudiarla exclusivamente esa mera cosa, esa sola cosa, sin que tenga absolutamente nada de relación ni nada que ver con el universo entero ni con su creador. Eso es una fantasía. La única manera de estudiar la creación de Dios es estudiarla en el contexto de la misma creación y por lo tanto del Creador. ¿Por qué razón? Porque la única manera de estudiar a Dios mismo o a una de sus personas de la Trinidad es estudiar a esa persona en el contexto de la Trinidad misma, o en el contexto de Dios mismo. No existe lo individual o lo único apartado de la totalidad, de la pluralidad, porque lo individual en Dios es uno solo con la pluralidad de Dios. O al revés, la pluralidad de Dios es una sola cosa con su unidad o una sola esencia. Eso lo veíamos en la clase pasada, en la doctrina propiamente dicha de Dios. En el versículo 19, Mateo capítulo 16, por favor. ¿Alguien lea? Aquí te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Claro, Cristo es la autoridad. Y como habíamos dicho, el papel de Cristo para con Dios en su reino es que Él sea el centro de todo, la cabeza de todo, la roca de todo, la piedra fundamental de todo, y la autoridad que delega de su autoridad en su propio reino. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, no se puede hacer nada en la tierra ni en el cielo si no es a través de Cristo nuestro Señor. Pero todo lo que se haga en la tierra tiene consecuencia en el cielo, y todo lo que se haga en el cielo tiene consecuencia en la... pero a través de Cristo nuestro Señor. Por supuesto, para el perdón, para propiciar a Dios en el cielo, era necesario traer al centro de la congregación sacrificios delante del centro de la congregación, que es Cristo. ¿Me doy a entender? Para moverse a la guerra era necesario que se moviera primero Cristo. Para moverse a la paz también. Para congregarse todo el pueblo es necesario que Cristo sea primero la congregación o el que congrega. Cuando nuestro Señor en Juan capítulo 10, por eso dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, ellas conocen mi voz y me... ¿A qué se está refiriendo a Cristo? A cuando en el campamento Él se levantaba y sus ovejas o Él se sentaba, se reposaba en la tierra y sus ovejas se quedaban también reposadas, quietas. Ese es Cristo nuestro Señor.
Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Alguien lea el versículo 19, por favor. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Bueno, ¿quién es el que envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Jesús era de verdad el Hijo de Dios? Juan el Bautista. Eso es lo que el hombre debe preguntarse diariamente. ¿Quién es Cristo nuestro Señor? El hombre se hace esa pregunta al indagar en cada cosa qué es Cristo y qué hace Cristo y cuál es la voluntad de Cristo. En cada cosa, ¿quién es Cristo? ¿Qué hace Cristo y cuál es su voluntad? Y descubrir ahí a Cristo. En la escritura, en la revelación. Entonces, si ese es el plan de Dios, reunir todas las cosas en Él, es decir, de establecer su reino. ¿Desde dónde o desde cuándo vemos a Cristo anunciado para eso? Desde el principio. Entonces vamos a verlo. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. 3. ¿Desde dónde y desde cuándo vemos a Cristo anunciado para establecer su reino? Versículo 15. Alguien léalo, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Nuestro Señor anuncia a la mujer y a la serpiente y al hombre, son los que están ahí presentes, Adán, Eva y la serpiente. Les anuncia la venida del reino, de reunir todas las cosas alrededor de Cristo. Pero esta es una forma muy interesante de anunciar la venida del reino. Y es que nuestro Señor, después del pecado, anuncia la venida del reino, la venida del Rey, el establecer todo alrededor, congregado en torno a Cristo, y poniendo a Cristo como cabeza y piedra de todo, roca, como un conflicto, como una guerra. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, vamos un momento a Miqueas capítulo 5. Miqueas están los profetas menores. Miqueas. ¿Dónde está Miqueas? Está bien difícil de allá. Jonás, Miqueas, Nahum. ¿Cuál Capítulo 5. Ya va. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿A qué se refiere eso? Que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Que Él es el anunciado desde el principio. Porque es el designado y el ordenado aún desde la eternidad para que cumpla eso de que sea el centro de la congregación, el centro del reino.
Y desde el principio lo vemos ya anunciado cuando nuestro Señor le dice a la mujer que Él es su simiente, la que pisoteará en la cabeza a Satanás. Versículo 3. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Claro, vendrá cuando dé a luz la que ha de dar a luz. Tu simiente. Tu simiente será el Señor. Es lo que dice en el versículo 2, capítulo Miqueas 5:2. Belén Efrata, aunque eres pequeña para estar entre las familias, millares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. El Señor. El centro, la cabeza de todo. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverán a los hijos de Israel. Fíjense que hay algo interesante acá. Él nace de una mujer y por lo tanto es similar a los que son hijos de la misma mujer. Él nace de una mujer y es similar entonces a los que son hijos de esa misma mujer porque los llama su ser. Más adelante en la doctrina de Jesucristo vamos a ver la doctrina de la humanidad. La doctrina de la humanidad. En la doctrina de la humanidad de Cristo, Cristo es verdaderamente hombre en su encarnación. Por eso a los hijos de su mamá le dice hermanos, o a los hijos de la mujer. Versículo 4. Claro, la mamá no se refiere aquí solamente a María, sino al pueblo de Dios en el cual vino, al pueblo en el cual vino, a la humanidad misma. Versículo 4. Miqueas 5:4. Léanlo, por favor. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Morarán seguros, están tranquilos. Hay una fiesta que se celebraba y que ordenó el Señor celebrar, que era la fiesta de los tabernáculos. Y era una fiesta que se celebraba más o menos por los meses en el mes de octubre, en el otoño, cuando se daba la cosecha. Y la celebración de esa fiesta consistía en que cuando se cosechaba, cuando se sacaba la cosecha, entonces la gente llena de abundancia se salía al campo, salía de las murallas de las ciudades, o se salían de la casa para las calles. Si era que vivían en alguna ciudad y no podían salir de la ciudad, pero principalmente que salieran de las murallas de las ciudades, que salieran al campo en la intemperie y vivieran ahí en campings, en tabernáculos, en tiendas. Pero miren qué situación económica. ¿Al fin de qué? De la cosecha, es decir, cuando tenían más dinero, prosperidad. Salían fuera de la muralla, en el campo. Dice uno, pero bueno, por ahí llevarían su espada al cinto. Bueno, pues sí, también. Pero estarían los hombres organizados. ¡No! Dice el libro de Deuteronomio, vete tú con tu mujer y con tus hijos y hasta con tus siervos de tu casa y gózate y lleva el diezmo para que te goces con ellos y con el levita y habita en tabernáculos delante de la presencia de ¿quién? De Jehová. ¿Por qué? Dice, Él estará y apacentará con el poder de Jehová, con la majestad del nombre de Jehová su Dios. ¿Y qué cosa? Morarán seguros porque ahora Él será engrandecido. Entonces el pueblo puede estar congregado alrededor de Él. Él es la cabeza de todo, el centro de todo, pero puede estar seguro alrededor de Él. ¿Por qué seguro? Porque nuestro Señor, lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que ese es el que pisotea la cabeza de la serpiente. ¿Me explico, hermanos? ¿Cuál es el temor que tiene el pueblo de Dios, por ejemplo, al ofrecer, valga la redundancia, al dar o ofrendar, al ofrecer sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos? ¿Cuál es el temor? ¿Que se lo roben? Precisamente dice ahí, ve y gózate con tu familia. Ve y gózate.
de tus cosechas y con el levita, y haz el bien. Se supone que también te debía atender, por supuesto, a la viuda, al huérfano, al extranjero, y mora seguro con Dios, afuera, aunque estés afuera en la intemperie, en el campamento, morando, porque Cristo es el centro de todo. Ahora vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Leamos desde el versículo 13, por favor. Alguien lea el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ahora, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cuidado. Cristo nos rescató de una maldición de la ley. Cuidado. No dice, Cristo nos redimió de la ley maldita, como lo entienden unos majaderos. No dice, Cristo nos redimió de la ley que es maldita, ni de la ley maldita, sino de la maldición de la ley. Porque la ley dice maldito. Deuteronomio capítulo 28. Que si no oye las palabras de esta ley para ponerlas por obra, y empieza una serie de maldiciones terribles. Maldito tú al entrar, maldito tú al salir, maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu mujer, el vientre de tu mujer, tu artes. Maldito. Pero Pablo no dice que Cristo nos redimió, nos libró de la ley maldita, sino de la maldición de la ley. Porque la ley contiene maldiciones para los que incumplen la ley. ¿Me deben entender, hermanos? ¿Cómo la ley contiene bendición para el que cumple la ley? Que si oyere las palabras de este libro de la ley y las pusieres por obra, bendito tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito al entrar, bendito al salir, bendito entre el extranjero, bendito el vientre de tu mujer, la arteza de tu casa. Entonces, ¿de qué hizo Cristo? Según el versículo que acabamos de leer. Redimió de la maldición de la ley. No nos redimió de la ley. No nos rescató de la ley porque todavía somos sujetos a la ley. ¿Porque somos sujetos de quién? Estamos congregados alrededor de Cristo. Estamos sujetos a Cristo y por lo tanto sujetos a la ley de Cristo. Pero sí nos redimió, nos rescató de las maldiciones. ¿Me deben entender lo que está diciendo Pablo? ¿A qué maldición lo podemos considerar como el castigo? ¿O desobedecer? Nos castiga con las maldiciones. Claro. Nuestro Señor castiga con las maldiciones. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos rescató de la maldición. Ahora, ¿mediante qué obra? Versículo 13. Siga leyendo, hermano, por favor. 13, hermano. Sí. Ese que acabamos de leer. Y después de la comita en donde dice nos redimió de la maldición de la ley. Ok. Hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. Cuidado. Así como la ley no es maldita, Cristo tampoco es maldito. Que eso es otro error de interpretación. Pensar que la ley es maldita y que Cristo es maldito. Pues imagínense, válgame Dios, que Cristo sea maldito. Sino que Cristo fue tratado como si fuera el merecedor de la maldición. Claro que dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En el caso de Cristo, recibiendo el castigo de nuestra transgresión, o recibiendo las maldiciones.
pero no como tal que la persona del Hijo de Dios sea maldita. Eso lo vamos a seguir estudiando, al estudiar la persona del Hijo de Dios, su divinidad y su humanidad. ¿Puede Dios, nuestro Señor, ser castigado? No. ¿Puede un hombre ser castigado? Cristo, el Hijo de Dios, se hace hombre, y de eso vamos a hablar también en otras clases. Se hace hombre no quiere decir que se convirtió en un hombre, sino que adopta la naturaleza humana para que esa naturaleza humana sea castigada, sin separarse él de esa naturaleza humana, de tal manera que la naturaleza humana sea otra persona, sino que siendo él una sola persona y adoptando naturaleza humana, participa del castigo sobre esa naturaleza humana, siendo el Dios, participa de ese castigo para redimirnos de la maldición de la ley, no de la ley. ¿Me voy a entender, hermanos? Pero vamos a ir más adelante, más a profundidad en eso. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahora, la maldición de la ley y la bendición de Abraham. Ahí está la simiente. Claro. Para que alcanzáramos la bendición de Abraham. La bendición de Abraham es la misma bendición que se encuentra en la bendición de la ley. Otra vez, Deuteronomio capítulo 28. Que se escucharan las palabras de este libro de la ley y las pusieras por obra. Bendito tú en fin. Y a vosotros daré esta tierra y nunca los sacaré de ahí. Pero si la incumpliereis y la violareis, a vosotros los expulsaré de aquí y los esparciré entre las naciones. Es decir, no cumple la bendición a Abraham, la promesa a Abraham, la bendición a Abraham, sino que al contrario los diezmaré, serán bien poquitos. Es decir, no cumpliría la promesa a Abraham. Pero si las pusiereis por obra, os multiplicaré, es decir, cumple la bendición a Abraham. Si no lo pone por obra, los dominarán las naciones. Es la maldición. Pero si las cumpliereis, vosotros dominaréis sobre las naciones. Pero en esta simiente, en tu simiente, Abraham, serán benditas las familias de la tierra. Entonces la bendición de Abraham no es diferente a la bendición de la ley. ¿Me voy a entender? Sino que en la bendición de la ley dice de manera puntual cómo se cumple la bendición de Abraham. Cristo vino no a deshacerse de la ley, porque la ley no es maldita, sino a deshacerse de las maldiciones de la ley, echándose él encima las maldiciones de la ley, para darnos las bendiciones de Abraham. ¿Qué más dice? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, hay una cosa impresionante. Es que en Jeremías capítulo 31, nuestro Señor dice: haré con vosotros pacto nuevo, no como el que hice con vuestros padres en el desierto, porque vuestros padres y vosotros incumplisteis la ley, sino que haré con vosotros un pacto nuevo. Ahora, ¿es el pacto nuevo entonces eliminar la ley? Entonces, ¿cuál es el pacto nuevo? Cristo. ¿Y no la ley? Sino que dice, como cumplimiento de ese pacto, y pondré mis palabras y mi ley en sus corazones. El hecho de que se nos den los mandamientos promete de por sí ya el poder de cumplir los mandamientos. ¿Cuál es el pacto antiguo y cuál es el pacto nuevo? El pacto antiguo es decir los mandamientos sin la promesa del Espíritu para cumplir los mandamientos. El pacto nuevo es decir los mandamientos con la promesa del Espíritu para cumplir los mandamientos. ¿Me doy a entender? ¿Quería Dios que su pueblo antiguo cumpliera los mandamientos? ¿Hubo alguien que los haya cumplido? No perfectamente, pero ¿hubo alguien que los haya cumplido? Claro.
es porque el pacto nuevo tuvo eficacia y validez ya desde antiguo. ¿Me doy a entender? ¿Puede alguien hoy cumplir algunos mandamientos o todos los mandamientos? ¿O se cumplen los mandamientos? ¿Habrá quien los cumpla de alguna forma y manera? Se supone que sí. ¿Habrá fe en Dios? Es cumplimiento del primer mandamiento. ¿Habrá fidelidad a Dios? Es cumplimiento del segundo mandamiento. ¿Me doy a entender? ¿Habrá respeto por la vida? Pues será cumplimiento del sexto mandamiento. Si se cumplen los mandamientos creyendo en Jesucristo, es porque se está cumpliendo el nuevo pacto. O porque ha venido el nuevo pacto. Es decir, ha venido la promesa de Abraham. Cristo es el que garantiza que se cumple la ley, que se cumpla la promesa de Abraham, y por lo tanto el que trae la bendición. Porque Él es el que trae al Espíritu Santo, que es el que hace cumplir el nuevo pacto. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles. Malentendido, algunos pensaban y piensan hoy que la bendición de Abraham es solamente para los judíos. Pero nuestro Señor nunca diseñó que la bendición de Abraham fuera exclusivamente para los judíos, sino que nuestro Señor dijo que en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Nuestro Señor dijo, tu hijo, tu simiente le pisoteará la cabeza a Satanás. Y cuando le dice tu hijo, tu simiente, se lo está diciendo a Eva, que no era una mujer judía. ¿Me voy a entender? Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. El cumplimiento de la promesa, del anuncio, desde Génesis capítulo 3. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 12. Como una antesala al capítulo 12, leamos el versículo 15 del capítulo 11, capítulo 11, 15. Capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Cuándo se cumplió el libro de Apocalipsis? ¿Cuándo se cumplió el libro de Apocalipsis? ¿Cuándo esperamos que haya de ser cumplido el libro de Apocalipsis? Dice precisamente, cuando creemos, sabemos, hemos visto que se cumple. ¿Cuál trompeta? El ángel tocó y fueron hechos grandes voces en el cielo que decían, ¿se ha tocado ya la trompeta? ¿Para qué se usaban las trompetas en el campo de batalla? Había unos trompeteros. ¿Se anunciaba qué? Todo lo que el estratega quería. Que se retiren, que ataquen, que se queden quietos, que los flecheros, que los caballeros, en fin. Entonces, cada trompetazo, y la gente estaba, los soldados, el ejército estaba entrenado para identificar cuál era el toque de trompeta. Porque no sea que se confunda y cuando se toca la trompeta retirada ellos ataquen. ¿No debe entender? Entonces, al toque, al son, al sonido, a la orden de esta trompeta, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y reinará por los siglos de los siglos.
¿Cuándo comenzó a cumplirse? Desde el principio. ¿Cuándo se hace ese ritmo más acelerado? Cuando decimos se cambia de ritmo, de intensidad. Como cuando cambia el dribbling, cuando juegan, déjenme usar palabras de deporte ahora. Cuando viene el basquetbolista con el balón y hace un dribbling, ¿qué es lo que hace? Corre. Cambia de ritmo, ¿no? Mueve la cintura, porque es el momento estratégico. Cuando viene Cristo al mundo, ¿qué cantan los ángeles delante de unos pastores? Y en la tierra paz a los hombres de buena. Es decir, que se cumpla lo que había dicho allá, lo que leíamos en Miqueas. Paz a los hombres de buena voluntad, porque ha nacido el Rey, el Cristo. Entonces, el libro, aquí se anuncia el cumplimiento de Apocalipsis, pero como un anuncio ya, como el anuncio de una cosa que ya está presente. ¿Me deben entender, hermanos? O sea, lo que anunció a nuestro Señor a Eva se cumple. El Señor le pisoteará la cabeza a la serpiente. Entonces, ahora sí comencemos desde el capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, como la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y el 2. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Entonces, Miqueas capítulo 5, versículo 2, 3. Dice, ¿cuándo ha de venir ese Señor sobre Israel? Cuando la que ha de dar a luz de... a luz. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Cuál es ese dragón? ¿Cuál es esa serpiente? Diablo y Satanás. Es decir, la que estaba presente en Génesis. Capítulo 3, versículo 15. Ese dragón está parado frente a la mujer. Dice, El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. siga leyendo, hermana, en el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es decir, ese dragón es poderoso, pero no tiene poder sino de la totalidad de las estrellas. ¿Sobre cuál parte? Sobre la tercera parte. Es decir, del poder de la totalidad, que sería 10, solo tiene poder sobre 3. Es decir, que su poder, aunque es significativo, no es de ninguna manera determinante, ni total. ¿Qué más? ¿Y el dragón? El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Cuál es el objetivo del dragón, de la serpiente? Devorar ¿Evitar qué cosa? el nacimiento de Evitar que en él sean todas las cosas, que sean benditas todas las, quitar la ma de la ley. ¿Me voy a entender? Versículo. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su Dios. Claro, ha de regir todas las naciones. Pero cuidado, ¿cuándo comenzó a regir las naciones? ¿Qué dijo él antes de subir al cielo? Toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, ¿hagan qué con respecto a las naciones? Discípulos, Discípulenlas o enséñenlas. Versículo 6. ¿Y la mujer? Pero y el desierto donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí se sustente por 1270. Versículo 7. Y hubo una gran. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron,
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es decir, se cumple lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Pierde el diablo, versículo 10. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Señor, de nuestro Dios, y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Claro. Entonces, ¿cuándo comenzó ese poder de Cristo? De quitar la maldición de la ley, de traer la bendición de Abraham para los gentiles, para las naciones, que ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, y que el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, derrotado, el que los acusaba delante de día y de noche. ¿Cuándo ha venido? Desde la venida de ese Cristo. Versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta el mundo. Entonces ese es el comienzo del cumplimiento de los tiempos, de las cosas. Entonces, varias cosas. Primero, la doctrina de Cristo es la persona de Cristo mismo. ¿Quién es Él? Segundo, las obras de Cristo, lo que Él hace. Y tercero, la voluntad de Cristo. Pero la persona, la obra y la voluntad de Cristo son trascendentes en la historia y en la eternidad. La doctrina de Jesucristo ha venido estudiándose como solamente trascendente en la eternidad. Déjenme me explico. La doctrina de Jesucristo, es decir, la persona de Cristo, ha venido estudiándose solamente como trascendente para las cosas celestiales, para las cosas espirituales, pero no trascendente para la historia. ¿Qué es lo que acabamos de leer? En Apocalipsis capítulo 12. Ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. En el versículo 5, Él habrá de regir todas las naciones con vara de hierro, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su Hijo, para su trono. La doctrina de Cristo es trascendente tanto en el cielo como en la tierra, tanto en la eternidad como aquí en lo temporal, tanto en lo espiritual como en lo material. La doctrina de Cristo es una doctrina de victoria. La doctrina de Cristo es una doctrina de bendición. La doctrina de Cristo es una doctrina sobre las promesas a Abraham. La doctrina de Cristo es una doctrina sobre la eliminación de la maldición de la ley, sobre la humanidad o el cuerpo de Cristo, para que la humanidad, el cuerpo de Cristo, comenzando por ahí, sea redimida como primicias de la redención del resto de la carne o de la humanidad, y poder entonces reunir todas las cosas alrededor de Él. En Él, en Cristo nuestro Señor, en su cuerpo sobre el cual cae la maldición cae para que al desechar, al matar, al maldecir al cuerpo, entonces el cuerpo sea reunido alrededor de Él nuevamente, resucitado y bendecido. Y en Cristo, o en el cuerpo de ese Cristo, la primicia de todo lo que es carne y materia y creación, ser reunido alrededor de Dios nuestro Señor, y eliminar entonces las obras de Satanás, para que se cumpla que Él ha venido a deshacer las obras del enemigo, del diablo.
Pero lo lindo es que ya comenzó. Ya comenzó la reunión de todas las cosas alrededor suyo. Para reunir todas las cosas a su alrededor y ponerlo sobre la cabeza de todo y de su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, una pregunta. Cuando allá en Hebreos dice de que él también participó de carne, igual que sus hermanos, pues voy a parafrasear, para quitar o para derribar al que tenía el imperio de la muerte, ese es el diablo. Ese es el Ahí diablo. se está refiriendo también a eso, de que desde que ese momento en que Cristo derrota al diablo en la cruz del Calvario, comienza a él a ejercer Claro, su reinado, ¿no? su reinado, su dominio. Claro que sí. Claro. Pues eso es de lo que nos da convicción el Espíritu Santo. Cuando dice que nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando dice convicción de juicio, por cuanto él, príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado. Claro. Y en la cruz anuló el acta. Y puso en un desfile triunfal expuestos a sus enemigos, a los demonios, a todo principado. Veamos entonces lo siguiente. Rápidamente veamos algunas artimañas. ¿Qué es lo que hay? Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 12. Dice, vi una mujer como vestida del sol y la luna, y con 2 estrellas, y a punto de la luz. Y de repente otra visión del dragón a punto de comerse al niño. Miremos algunas artimañas del dragón para comerse al niño. ¿Cómo se come al niño? ¿Se puede comer a Dios? No, no se puede comer a Dios. Pero quiere comerse al niño. Es decir, quiere comerse la doctrina de la persona del Hijo de Dios, de la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo es divina y es una persona humana, y aún así es una persona. La persona de Jesucristo es una persona divina, es decir, es Dios. La persona de Jesucristo es una persona humana, es decir, es un hombre, pero no son 2 personas, sino que es una sola persona. Entonces, la artimaña de Satanás, del dragón, para comérselo al niño es la artimaña de destruir a la persona. Claro, no puede destruir a Dios, pero quiere destruir a la persona de Dios en la fe, o la fe en la persona de Dios, la fe en la persona del Hijo de Dios, la fe en la persona del Hijo de Jesucristo, porque Él ha de reunir todas las cosas alrededor de Él. Él fue puesto como cabeza de todas las cosas y de la iglesia, que es su cuerpo. Es decir, la iglesia es usada como instrumento de reunión de todas las cosas alrededor suyo. Él es el rey de todo, pero la iglesia es usada como instrumento de tomar su reino, su reinado. Él ha vencido sobre Satanás, pero Él usa su iglesia como instrumento de victoria sobre Satanás. Entonces, la artimaña de Satanás, así como con Adán y Eva, es destruir la fe de la iglesia en la persona. Porque con Adán y Eva, Satanás destruyó la fe de Eva y luego la fe de Adán. ¿Me doy a entender? Con que dijo Dios, puso dudas sobre la persona de Dios nuestro Señor. Puso dudas sobre la realidad de lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios quiere. Entonces, específicamente en cuanto al Hijo de Dios. Miremos algunas maneras de esas artimañas. En los libros que leíamos para hoy en la tarea, por ejemplo, se menciona a los ebionitas. ¿Quiénes eran los ebionitas? Ebionitas. Ebionitas.
Ebionitas se le llamaba a unas personas en el siglo I, II, III después de Cristo que decían que sencillamente Cristo no era Dios. Mire lo siguiente. Decían, Cristo no puede ser Dios porque Dios es espíritu. Y el mismo Jesucristo dice, porque Dios es espíritu y todo el que le adore tiene que adorarle en espíritu y en verdad. Y si Dios es espíritu, ¿cómo puede ser posible que uno que muere en la cruz sea Dios? ¿Me debe entender? Por lo tanto, tal cosa que Dios se encarnó es mentira. Ahora, entendamos. ¿Cuántas personas son Jesucristo? Una. ¿Recuerdan lo que leíamos en Mateo capítulo 16? Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿quién dice ustedes que yo soy? ¿Qué le contesta a Pedro? ¿Tú eres él? Cristo, él, el Hijo del Dios viviente. Mire que Cristo no le pregunta, ¿quién dice ustedes que es mi naturaleza divina? Sino, ¿quién soy yo? Como diciendo, soy una sola persona. ¿Me debe entender? Pues ciertamente en esa sola persona que estaba hablando ahí, hay una naturaleza divina y por lo tanto es Dios. Pero, la otra pregunta, ¿la humanidad de Cristo es divina? ¿La humanidad es divina? No, es una contradicción. Si la humanidad fuera divina, ni es humana, ni es divina. ¿Por qué lo divino? Porque solamente puede ser divino, ¿qué? Dios, es decir, lo divino. ¿Me explico? Sin embargo, a partir del siglo XIX, más o menos, está tan de moda de que hay personas divinas. Y cuando se presenta a Cristo, se le presenta como un ser humano divino. Ciertamente es una persona divina, pero no un ser humano divino. ¿Me debe entender? Pues cuando uno ve las películas principales de Hollywood sobre Cristo, se ve a un ser humano divino. Un ser humano que rara vez cierra los ojos, parpadea. Un ser humano que no es tan ser humano. No puede ser un hombre 100% hombre. No le ve la carita. No le ve la forma de caminar. ¿Me doy a entender? La iglesia tiene que tener mucho cuidado. Porque siendo Jesucristo una persona divina, y con eso decimos que es Dios, no es un ser humano divino. Es decir, al hacerse hombre, ese hombre no fue divinizado. Eso es muy peligroso. Porque si Cristo es un ser humano divinizado, potencialmente cualquier hombre o mujer puede ser divinizada. O cualquier institución puede ser divinizada. O cualquier cosa creada puede ser divinizada. Y entonces se cae en aquello que Pablo dice en Romanos capítulo 1. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, adorando lo que tiene forma de hombre. ¿Y cuándo se adora lo que tiene forma de hombre o lo que es humano? Cuando se le diviniza. Por eso el título favorito de los Césares era ¿cuál? Divino. Eran divinos César. Claro, hoy en día se usa la palabra divino como para decir bonito. Pero divino quiere decir es Dios. Hay una anécdota de el César Vespasiano. Vespasiano, que era un César, un emperador romano, tenía un muy buen humor y a veces era sarcástico en su humor.
Y cuando se fue poniendo más viejo y se fue enfermando, dijo, cada vez me estoy volviendo más Dios. Dios. Porque claro, la leyenda era que ya era Dios, pero al morir era todavía más Dios y subía al cielo en forma de Dios. Entonces ya él viéndose viejo y enfermo, ya casi a los puntos de la muerte, uy, me estoy haciendo más Dios. Y lo decía sarcásticamente, por no decir que me estoy enfermando y muriendo. Entre el cristianismo, cuando se dice, esta persona es alma bendita porque murió, bueno, sí. Pero se le dice alma bendita que como que ahora es divina. Se cae en eso. Se vuelve un ángel, ya como entre el hombre y Dios, o entre los ángeles y Dios, o tal persona porque ocupa tal posición en la iglesia o en el gobierno es como Dios, o tal persona porque tiene tal santidad es como Dios, o tales características, o conocimiento es como Dios, o posición es como Dios. ¿Qué es lo que se le pide entonces a esa persona que haga? ¿Qué es lo que hace la persona divina? Es la que reúne todas las cosas alrededor de. Entonces, si esta persona es como Dios, si no eres tú, esta iglesia, o esta familia, o esta nación, o lo que sea, no tiene salvación y se destruye y se divide, porque es alrededor tuyo. ¿Me voy a entender? Es alrededor tuyo, es decir, de tu voluntad y de tu ley, que nosotros hemos de vivir y de conocer lo que es bueno y lo que es malo. Los ebionitas, pretendiendo ser muy ortodoxos, respetuosos de la persona divina de Dios, dijeron, Cristo no puede ser Dios. Pero es que los necios estaban pretendiendo que entonces, si Cristo era Dios, lo humano era divino. ¿Cómo lo solucionamos nosotros hoy? Diciendo, no, sí, lo humano sí es divino. Mala solución. En ambas cosas la artimaña de Satanás le funciona a él, al diablo. Porque se come al Hijo. Porque si es que se lo puede comer. Se come la fe en el Dios verdadero, en el Hijo verdadero. Hacen la obra de Herodes. ¿Cuál era la obra de Herodes? ¿Matar a quién? Al niño. Claro, no sea que venga el rey. No sea que venga la persona una de parte de Dios que es el que ha de congregar todas las cosas alrededor de él. Y Herodes pierda esa función de congregarlo todo alrededor suyo. Él es el rey. Bueno, esos eran los ebionitas. Habían otros, veo que se llamaban los arrianos. Perdón. A propósito, los ebionitas decían solamente el Antiguo Testamento de la Biblia, no el Nuevo Testamento, sino solamente el Antiguo. Luego hubo otros que se llaman los arrianos. ¿Qué decían los arrianos? Que Jesucristo sí es una sola persona, pero que no es divino, sino que es como divino. Bueno, sí divino, pero no divino propiamente dicho, sino como si fuera divino. ¿Me voy a entender? Bueno, sí es Dios, pero no Dios el Dios, este Dios, sino como este Dios. Claro, así como Júpiter es Dios, pero Mercurio también es Dios, pero no es como Júpiter, ¿no? Hércules también, pero no como Júpiter. Júpiter, el papá de Hércules. Asimismo, Jesucristo fue creado. El que vino y se encarnó y tomó un hombre, naturaleza humana. Claro que era una persona divina, pero no Dios, sino que también fue creado. Claro, no como cualquier creación, fue una creación superior.
Es que estaban diciendo, Dios tiene otros intermediarios que no sean Dios mismo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿quién es quién? Jesucristo, hombre. Jesucristo, el que se encarnó, es el único mediador. Fíjese que el mediador no puede ser otro que sea Dios mismo. No existe nada creado que sea mediador. A veces uno dice, si hubiera estado fulano de tal, sí se había convertido. Si hubiera estado fulano de tal, este país se hubiera salvado. Si hubiera estado fulano de tal, mi hija sí se hubiera casado bien. En fin, tanta tontería. Si hubiera estado fulano de tal, este otro no se hubiera muerto. Falso, mentira, mentira. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Si hubiera estado este otro fulano, mi hijo hubiera sido un doctor. Y si hubiera estado esta otra fulana, yo hubiera sido feliz. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Él es el único suficiente, el único mediador. Al decir que Jesucristo sí es Dios, pero no este Dios con D mayúscula, sino este Dios con D minúscula, quiere decir que hay mediadores entre este Dios y los hombres. Lo importante es que sea como Dios, parecido a Dios. Otra vez cae en el mismo problema de los ebionitas. Cualquier otro puede ser un Cristo. Pero Cristo es Cristo porque Él es irrepetible, porque hay un solo Dios. El único que se encarnó en un hombre. Y esa naturaleza humana, la que Él tomó es esa naturaleza humana y no otra. Pero al fin y al cabo humana. Pero es único. Esos eran ¿los qué? Los arrianos. Otros eran los gnósticos. Decían los gnósticos. Jesús sí es una persona de Jesucristo. Es la única persona que es divina, ¿no? Pero esa persona divina de ninguna manera tenía humanidad. ¿Por qué razón? Porque la materia es mala. Mala la materia. No malo en el sentido que ha sido afectada por el pecado, sino mala en esencia de creación por naturaleza. El solo hecho de que es materia ya lo hace malo. Ya porque es materia, fuera espíritu sería bueno, pero es materia. ¿Me van a entender? Por lo tanto, ¿cómo puede Dios ser una sola persona junto con la naturaleza humana? Sería el malo. ¿Cómo puede ser uno teniendo humanidad, siendo que la humanidad o lo material es malo? Entonces uno es bien gnóstico. Bien gnóstico. Cuando dice el hombre es solamente un espíritu, pero recubierto por una cosa mala y fea que se llama el cuerpo. Uno es bien gnóstico. Cuando dice lo importante es el espíritu, pero no el cuerpo. Uno es bien gnóstico cuando dice lo importante es la salvación del alma, pero no del cuerpo. ¿Me voy a entender? Uno es bien gnóstico cuando dice lo importante es la iglesia, pero no el trabajo. Uno es bien gnóstico cuando dice tu ministerio con el que le sirves a Dios es de la puerta de la iglesia para adentro, pero no afuera. ¿Me explico? Porque lo feo, lo malo, es lo material, lo humano, lo del mundo. Uno es bien gnóstico cuando dice lo lindo es el cielo, no el mundo o la tierra. ¿Cuándo en el cielo bien puede estar Satanás? Y también los santos ángeles. ¿Acaso no se presentó Satanás entre los santos ángeles cuando vino a acusar a Job? ¿Me doy a entender? ¿Pero acaso no es Cristo el que vino a salvar la tierra? Cuidado, porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Cuidado, porque Él no vino para condenar la carne, sino al pecado en su carne. Usó la carne para condenar al pecado en la carne,
para redimir la carne. Eso sí es Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo. El mundo completo. Completo. Salvar al mundo no es que el mundo se mete a la iglesia y ahí está salvo. Salvar al mundo es que la salvación entre al mundo. ¿Me doy a entender? Salvar al mundo es que las cosas sean congregadas alrededor de Él. No porque las cosas se vuelven Dios, sino porque la gloria y la salvación de Él afecta absolutamente todas las cosas. ¿Me explico? Entonces la salvación, la gloria de Dios va al mundo. Llena al mundo. La tierra ha de ser llena de su gloria. Pero los gnósticos decían no, la materia está en contradicción con el espíritu, por eso rechazamos la encarnación de Dios. Por lo tanto, les preguntan, ¿quién murió entonces en la cruz? Si Dios no puede morir. Era una cosa que no era propiamente materia, sino era como un éter. ¿Quién sabe qué será eso? No era propiamente materia, tampoco puede ser Dios, porque Dios no puede ser crucificado, pero era una sustancia especial, ¿no? Que tenía Cristo. Mire, si se hubiera podido analizar la sangre de Cristo y saber cuál era su tipo de sangre, podía donar sangre a cualquier ser humano de la sangre que le sirviera, porque era hombre como cualquier otro hombre. Y ese otro hombre no quedaba divinizado, porque era sangre humana. ¿Me doy a entender? Otros eran los modalistas. Y decían, Dios es uno. Pero eso de que Dios se hizo humano, eso es muy complicado. ¿Sabe qué es lo que sucede? Mire, Dios siendo Dios, al venir Cristo a la tierra, esa era una manifestación de Dios. Manifestación solamente. Una manifestación o una aparición de Dios, pero no Dios. Una aparición de Dios, pero no Dios. Muy complicado. Porque si Él ha de reunir todas las cosas alrededor de Él, entonces reúne todas las cosas alrededor de una aparición. Y peligrosísimo. Porque cualquier otra cosa que diga yo soy solamente una aparición o una manifestación de Dios, también puedo gobernar. Como lo gobierna Cristo todo y salvar como Cristo salva todo. Otros eran los subordinacionistas. Modalistas. Modalistas, como un modo, modalismo, una modalidad. ¿Perdón? Subordinacionistas, como sub y ordinario, subordinario, como suborden. ¿Qué quiere decir sub? Sub quiere decir por debajo. Acá, sub, por debajo. Está bajo las órdenes, subórdenes. Entonces decían, bueno, sí, está bien. Jesús sí es Dios. El Hijo es Dios, pero es inferior al Padre. Jesús, el Hijo, es Dios, pero inferior al Padre. El Hijo es inferior al Padre. Cuidado, porque el que nos salva es Dios mismo, si no, no nos salva a nadie. Y nuestra salvación tiene que ser de orden superior, no subordinado. Y el que gobierna sobre la tierra tiene que ser superior y que nada esté sobre él. ¿Me explico? Más adelante vamos a ver el ministerio real de Cristo y cómo Él gobierna como Dios mismo. El mismo Padre le dice, Dios, tu trono, oh Dios, siéntate a mi diestra. Tú eres Dios, tú eres Señor.
como en el Salmo 2. Cetro de equidad. Cetro de equidad es tu trono. Como Dios, cetro de equidad. Otro era el apolinarismo. Esto es supremamente interesante. Apolinarismo. Apolinar decía: mire, esta es la naturaleza, o esta es la carne. Esta es la carne de Jesús. Y esta es la divinidad de Jesús. Jesús, como hombre, no tenía alma o espíritu o mente humana, sino que esa parte de su carne era ocupada por la divinidad. ¿Me debe entender? Es decir, cuando Él se hizo hombre, solamente agarró cuerpo, soma, cuerpo somático, pero no psiquis humana, no alma humana, no mente humana, no espíritu humano, conciencia humana, emociones humanas, la capacidad de elegir, voluntad humana, sino solamente carne, lo material. Peligrosísimo. ¿Por qué? Él vino a deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo no afectan solamente la Carne. sino la mente. Y castigó Él mismo nuestro pecado en su, queriendo decir su humanidad completa. Es decir, es el Salvador no solamente del cuerpo, sino de todo lo humano. Salva el pensamiento, salva la mente, salva las emociones. Por eso su humanidad completa sufrió no solamente lo material, lo carnal, lo somático, lo biológico, sino también lo psíquico. ¿Me voy a entender? Es decir, cuando nuestro Señor dice: porque estoy supremamente triste hasta la muerte, no está diciendo me duele aquí el brazo, me duele, es la psiquis, es su Profunda tristeza. su profunda tristeza en su alma, ¿qué? ¿Divina? Humana. Porque tenía alma humana. Cuando le duele entonces la traición de uno de sus amigos, ¿le duele que en su naturaleza divina? No, la naturaleza divina participa de su sufrimiento, sí. Pero la reacción anímica es la de un hombre. ¿Me doy a entender? Entonces ahí también entra el enojo. No, porque ese sí fue un enojo divino, que usa las emociones humanas también. Participan las dos. Pero, cuando dice: Padre, aleja de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la voluntad hace parte ¿de qué? ¿De la voluntad divina? No, de la humana, porque dice: hágase tu voluntad, es decir, la voluntad divina. ¿Me voy a entender? Pero Apolinar dice: no. ¿Cómo puede tener una mente humana? Es la mente divina la que entra a ocupar, a llenar ese espacio. No hay ningún espacio. Él es 100% hombre. ¿Me voy a entender, hermanos? Eso es muy peligroso afirmar como Apolinar, porque quisiera decir que una persona, un ser humano, puede tener apariencia de hombre en el cuerpo, pero alma divina. Si tiene alma divina, puede hacer lo que se le dé la gana con los demás. Eso es ¿me debe entender? Mi alma, mis pensamientos son de orden superior, son los de Dios mismo. Bueno. Otra cosa es que tú seas obediente a los pensamientos de Dios. Eso es distinto.
Cuando dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo, no quiere decir que quita la mente humana y pone la mente de Cristo, sino que tenemos los pensamientos que Cristo quiere que pensemos. ¿Me voy a entender? Esas eran las artimañas, o son algunas artimañas. Por ejemplo, hay otra, el nestorianismo. Nestorianismo, decía un tal Néstor, las dos naturalezas son completamente separadas. Entonces, porque unos venían a arreglar el problema que había armado otro, pero en lugar de venir con la Biblia a decir simplemente como la Biblia dice que Jesús es uno, o que es Dios y también que es hombre, entonces vino Néstor a arreglar el lío que armaron los otros. Y dijo Néstor, Jesucristo es hombre De 8 a 3. y también es Dios, pero separados como si fueran dos personas distintas. Dos personas distintas. Cuando Cristo obra desde la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has? Cuando dice Padre, ¿esa es su naturaleza que humana o divina? ¿Por qué me has abandonado? Las dos. Es una sola persona. Es una sola persona. Cualquiera diría, no, solamente hablaba como hombre. Bueno, sí. Lo abandona en el sentido que lo trata como pecador. Lo trata como pecador. Lo golpea. Lleva el pecado encima. Lo mata. Lo expone a la vergüenza pública y a la traición. Sí. Pero es uno solo. Ahí está Dios participando de lo que sufría el hombre. Porque es que a Dios no se le puede clavar en la cruz. A Dios no se le puede dar de latigazos, ni escupirlo, ni jalarle la barba, ni puñetazos. Y sin embargo, Él dice, ¿por qué me has abandonado? Porque participa de los sufrimientos de la carne, de lo humano. ¿Me voy a entender? No deja de ser Dios. Es abandonado en el sentido de que es tratado como pecador. No abandonado en el sentido de que se rompe la... Entonces en ese momento se rompió el enlace entre el Padre y el Hijo. Sustancialmente, en la esencia divina, no. ¿Cómo se va a romper la Trinidad? Dios es el mismo ayer y siempre y es inmutable. No se rompe la Santísima Trinidad. Eso es absurdo. Pero el hombre es tratado como un pecador. Y una sola persona dice, ¿por qué me has abandonado? Porque la persona divina participa del sufrimiento humano. Entonces no es que haya una persona humana y otra persona divina por separado. En un solo ser, de tal manera que hayan dos personas. Otra, el monofisismo. Uy, este es tremendo. Entonces vinieron a arreglar el reguero de los otros. Entonces dijeron, mire, lo que sucede cuando Dios se hace hombre es que este es Dios, ¿verdad? Este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo. Este es el Hijo de Dios, ¿no? Y viene a salvar a la humanidad, a hacerse hombre. Pero entonces, esta es la humanidad. Digamos, esta es la humanidad de María, de la bienaventurada María. Este es el Hijo de Dios, el Eterno, el Verbo. Entonces lo que sucede es que cuando se hace hombre, se convierte en una cosa que ya no es ni divina ni humana, sino que es
una mezcla. Es una sustancia sui generis en su clase, única. No es ni divino ni humano, sino que es la sustancia de Jesucristo. Es la sustancia de Jesucristo. Ya dejó de ser divino, pero tampoco es hombre. ¿Me voy a entender? Ya ni es humano, ni es divino. Falso. Porque Él para salvarnos vino a ser semejante a sus hermanos. Me diste un cuerpo, pero sin pecar. Sin pecado. Pero era el cuerpo como el de la sustancia de su mamá. Un cuerpo. ¿Me voy a entender, hermanos? Hay un sinnúmero de otras, pero hay una moderna. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aquí lea versículo 5. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6. el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios El 7. como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok. Entonces algunos dicen, cuando Cristo vino al mundo, el Hijo tomó humanidad, ¿no? Humano. Y no tuvo sino naturaleza humana hasta el día de su bautismo. Y el día de su bautismo otra vez tomó naturaleza divina, porque vino el Espíritu Santo sobre él. ¿Por qué cree que no salió a hacer milagro ni predicar antes de la venida del Espíritu Santo sobre él? Porque no era divino. Muy peligroso. Porque entonces una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Divina también? Divino. ¿Como Cristo? Peligrosísimo. Otros dicen, no fue divino sino hasta cuando resucitó y subió al cielo. Porque fue hasta cuando se le sentó a la diestra del Padre y otra vez recuperó la gloria y el poder. No. Siempre fue divino. ¿Me explico? Terminemos. Voy a leer. En la historia de la iglesia cristiana, Calcedonia. Calcedonia es una ciudad en donde se reunieron los principales o las grandes obispos o pastores en el siglo V a lidiar con estos problemas. Ya lo habían hecho anteriormente, pero dijeron ellos, de una vez por todas, digamos, ¿qué es lo que nosotros creemos en cuanto a la doctrina del Hijo? ¿Cuál es la doctrina correcta? Y esa doctrina de Calcedonia es lo que la iglesia ha creído desde el principio en cuanto a la persona del Hijo. Déjeme leer. Dice: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, es decir, de la misma esencia con el Padre de acuerdo a la deidad, y consustancial, o sea, de la misma sustancia o naturaleza, con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros sin pecado, engendrado el Padre antes de todas las edades, es decir, no creado, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno, no dos, y el mismo Cristo
Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, o sea, no esto que se mezclaron, incambiables, eterno, indivisibles, no se puede romper, es el único inmutable, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, sino que es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrente en una persona, es decir, no deja de ser Dios por un tiempo mientras está encarnado, una sola sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino una sola persona, el mismo Hijo, unigénito de Dios y Dios, la palabra, es decir, el Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio, o sea, desde el Antiguo Testamento, para refutar a los ebionitas, lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. El que no crea tal cosa sea maldito y anatema, porque el que no cree tal cosa no ha gozado de lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3. Cristo vino para deshacer la maldición de la ley y para recuperar la bendición de Abraham a los gentiles. Amén. Hermano Reinaldo, ¿quiere orar, por favor, para despedir? Padre, te doy gracias, tu gloria.